Que Dios los bendiga. Amén. Decirle al que tienes al lado, apaga el celular. No me hables. No me hables, no me toques, no me distraigas, que hoy quiero salir bendecido. Mire, yo a veces dice, ¿por qué dice esto, pastor? Porque hay un momento en que Dios está activando algo para tu vida y justo el diablo usa a un chiquito que llora, a uno que corre, a otro que va al baño, a otro que te codea, te suena el celular, te vibra y te pierdes lo que Dios tiene para ti. Y me di cuenta, estando en 3 barcas esta semana, que muchos se distrajeron. El domingo pasado, por eso todavía están tristes, cuando ya tendrían que estar recontra felices después de una semana de liberación de la tristeza, lleno de felicidad, de gozo, prosperado, bendecido, pero las caras de muchos me está diciendo lo contrario. Así que por eso vuelvo a traer este mensaje, porque parece que no escucharon lo que el Señor habló, porque usted no tiene que escuchar solo lo que se predica, sino lo que Dios habla a través de un mensaje. Y como creo que alguien los distrajo, porque yo no creo que ustedes sean gente dispersa y distraída, alguien los distrajo, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 21, porque este mensaje lo voy a predicar hasta que usted entienda. Y si yo esta semana veo que usted no entendió, el domingo que viene voy a predicar el mismo mensaje. Y así hasta octubre. Amén, ¿lo tienen? Y he aquí, 2 de sus discípulos iban el mismo día. ¿Qué día? El día que Cristo había resucitado. El mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas o qué diálogos son estos que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido o ha sucedido. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes, y esta vez sí ábrenos los oídos y ábrenos los corazones y las mentes, no solo para escuchar, sino para entender y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo: sin pasión
se pierde la visión. Mire, hacía 3 días que había acontecido la muerte de Jesucristo y sus discípulos ya habían perdido la pasión. Ya habían perdido el primer amor. Ya estaban tomando una decisión de ir al pasado, de volver a su aldea, a Emaús. 3 días. Y ya se habían enfriado. Ya parece que se habían olvidado de todo. De quién era, lo que habían visto hacer a Jesús. En 3 días ya se habían enfriado. Y a veces nosotros también pensamos que si no estamos en su presencia no pasa nada. Si no vamos a la iglesia no pasa nada. Si no leemos la Biblia no pasa nada. Si no oramos a diario no pasa nada. No va a pasar nada si no vamos a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Nos vamos enfriando y vamos perdiendo la pasión. Ya no había pasión en las palabras de estos discípulos. Ahora había tristeza. Por eso le dice, ¿qué son estos diálogos llenos de quejas, llenos de lamentos, llenos de tristeza? Porque cuando vos hablas y estás triste, se nota la tristeza en tus palabras. ¿Qué pláticas, qué diálogos, de qué están hablando con tanta tristeza? Le dijo Jesús. Miren, estos 2 discípulos de Jesús, muy posiblemente, eran de aquellos 70 discípulos que envió Jesús a sanar enfermos, a hacer milagros y a expulsar demonios. Está en Lucas 10. Y dice que estos 70 volvieron llenos de pasión, llenos de alegría. Hacemos milagros, se sanan los enfermos. Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Estaban contentos, apasionados para contarle todas estas cosas a su maestro. Y ahora regresaban tristes a Emaús. Se les podía escuchar la voz de la tristeza, se les podía escuchar la voz de la derrota, la voz del desamparo, la voz del temor. Ya no era la voz de la pasión. Posiblemente vos sigas viniendo a la iglesia en automático, pero ya perdiste la pasión. Hay gente que está aquí, pero posiblemente porque lo trajeron, porque vino obligado, porque es la costumbre, pero ya no viene apasionado. Voy a la iglesia a recibir una palabra, a adorar a mi Dios. No veo la hora que sea domingo y ojalá todos los días fueran domingo para ir todos los días a la iglesia. Si usted ya no tiene esa pasión. Posiblemente muchos aquí ya han perdido la pasión. Están, pero no están apasionados. En el versículo 16 vemos que no les reconocieron. Dice el versículo 16 que sus ojos estaban velados, como vendados, y no le pudieron reconocer. Porque cuando pierdes la pasión, pierdes la visión. Entonces ya no ves lo que trae esperanza, renuevo, vida. Ya no ves a Jesús. Y cuando pierdes la pasión, empiezas a caminar por la vida sin visión. Cuando pierdes la pasión, empiezas a caminar sin ser un apasionado. Y camino porque hay que caminar. Y voy a trabajar, pero ya no es esa pasión, hoy voy a trabajar, vas a trabajar porque, bueno, hay que ir a trabajar, de algo hay que hacer, tenemos que cobrar a fin de mes, tenemos que pagar las deudas, tenemos que comer, porque los chicos ya no hay. No sé si usted me entiende, no sé si alguno ha perdido esa pasión en su matrimonio. Sigo casado, pero ya no es lo mismo que cuando me enamoré. Y bueno, ¿qué voy a hacer si me separo? Viven juntos, pero ya no hay pasión,
Es más, ya no hay visión, ya no se ven juntos dentro de 20 años. Es más, cuando sueñan verse distintos con otro o con otra. Ya no hay una visión conjunta. Estos dos discípulos seguían caminando, pero a causa de la tristeza ya no tenían visión. O sea, ya no tenían destino, no tenían propósito, habían perdido el rumbo, porque es la visión la que te hace vivir enfocado en el propósito de Dios para tu vida. Los sueños pueden hacerse realidad si tienes la pasión para perseguirlos. Walt Disney. Los sueños pueden hacerse realidad si tienes la pasión para perseguirlos. Si pierdes la pasión, pierdes tus sueños. Hay mucha gente que ha perdido sus sueños porque ya perdió la pasión, ya le da lo mismo. Pero si recuperas la pasión, recuperas tus sueños. Te lo vuelvo a decir para que, a ver si en esta mañana se vuelve a encender el fuego de la pasión y recuperas esos sueños que habías perdido. Si recuperas la pasión, recuperas tus sueños. Amén. Por eso la palabra profética de este año nos llama a reconectarse con el primer amor. Porque dice, iglesia, siguen siendo iglesia, pero hacen las cosas, hasta sirven y hacen cosas hermosas, pero ya no lo hacen con la pasión del primer amor. Así que yo necesito que se vuelvan a reconectar a ese primer amor para que se vuelva a encender el fuego de la pasión. Y ahí sigue el versículo 17 y les hace la pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué es tan triste? ¿Cuál es la causa de su tristeza? Porque la tristeza te hace huir, no te hace enfrentar las realidades, te hace huir de tu presente, te hace regresar a tu pasado. La tristeza te hace volver atrás y transmites tus tristezas cuando hablas. Pero sobre todas las cosas te hace perder la alegría. La alegría, la felicidad, la pasión. Porque cuando pierdes la pasión, pierdes la alegría. ¿Usted ha visto a alguien apasionado? Apasionado porque he logrado poner el negocio de mi vida. Una persona apasionada es feliz, está contento. Me puse de novio con la mujer que amo, que siempre soñé. Está feliz. Nunca va a encontrar un apasionado triste. Pero cuando esa persona pierde la pasión, se llena de tristeza porque pierde la alegría. Cuando pierdes la pasión, pierdes la alegría. Entonces todo se vuelve rutinario, aburrido. Y yo espero que hoy aquí no estés por obligación o por conveniencia, sino porque eres un apasionado de Jesús. Si pierdes la pasión, venir a la iglesia va a ser una carga. ¿O no? ¿A cuánto les ha pasado que hoy domingo tengo que ir a la iglesia? Es un peso, es una carga. Y así vas perdiendo la relación con Dios. Y cuando todo se convierte en una carga, se convierte en una religión. Y ya no es una relación de amor con Dios. Por eso te digo, la pasión es la fuente de la alegría. Y si pierdes la pasión, te vas a llenar de tristeza. Vemos en el versículo 18 que solo se nombra a uno de los discípulos, pero eran dos, pero solo se nombra a uno, Cleofás, y el otro discípulo que no tenía nombre. Posiblemente lo que Dios me está mostrando aquí es que el otro discípulo, el que no se lo nombra, era arrastrado en medio de su tristeza por Cleofás a volver a Emaús, que también estaba triste.
Muchas veces en medio de la tristeza te dejas arrastrar por los consejos de otros. Porque si no estuvieras triste, ni siquiera les pedirías consejos. Pero muchas veces en medio de nuestra tristeza somos fáciles de ser arrastrados. Pero también muchas veces nos dejamos arrastrar por las tristezas de otros. ¿Nunca te ha pasado que cuando ves a un ser querido triste, esa tristeza también te arrastra a vos? Mira, no es tiempo para que te arrastren las tristezas de otros. Ni porque en medio de las tristezas otros te hagan perder el rumbo y te hagan volver a cosas que no quieres volver, e ir a donde no quieres ir y hacer lo que no quieres hacer. Por eso es bueno recuperar la pasión, porque recuperas la alegría, y cuando recuperas la pasión y la alegría encuentras sentido a la vida y ya no te van a guiar fácilmente a donde no quieres. Versículo 19. Por favor, poneme el versículo 19, Josefina, si puede ser en versión NBI. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero resaltar la palabra en Reina Valera es fue, pero me gusta más la palabra en NBI, era. Era profeta, era un buen hombre, era una buena esposa, era. Empezaron a hablar en pasado de Jesús. Era como si todo se hubiera terminado en 3 días. Cuando vos pierdes la pasión, empiezas a hablar del pasado. Porque un apasionado no habla del pasado, un apasionado habla del futuro. Pero el que perdió la pasión habla de lo bueno que fue el pasado, de las victorias del pasado, de los buenos momentos del pasado. Y hasta poéticamente dice, todo pasado fue mejor. Pero un apasionado, que está apasionado, habla de futuro. La tristeza te hace hablar de pasado, vivir del pasado, extrañar el pasado, y cuando vives así, arruinas tu futuro. Entonces, la tristeza te arruina el futuro. Ya no tienes la fuerza de la pasión para pelear por lo que quieres ver. Porque yo todavía hay cosas que quiero ver. Hay cosas que quiero ver en mis hijos, hay cosas que quiero ver en la iglesia, hay cosas que quiero ver. Aparte, yo le creo a Dios que me dijo que lo mejor está por venir. Entonces, eso mejor yo todavía lo quiero ver. Pero muchas veces necesito la pasión, porque hay cosas que se construyen. La felicidad se construye, un matrimonio se construye, no es solo casarse. Una familia no es solo tener hijos, se construye una familia. La iglesia se construye. ¿Acaso el apóstol Pablo nos dice, edifiquen, sobreedifíquense unos sobre otros? Sigue construyendo hasta ir creciendo, hasta una estatura. Pero en el pasado no hay futuro. En el pasado no hay fuerzas para pelear por el futuro. Y si vives mirando hacia atrás, tarde o temprano, empiezas a ir en esa dirección. Empiezas a caminar hacia el pasado. Empiezas a volver a Emaús. En Emaús no hay futuro. En tu pasado no hay futuro. Volvían al pasado, a Emaús,
Pero su destino profético, el destino profético de los discípulos de Jesucristo no estaba en Emaús, estaba en Jerusalén. Y ellos estaban saliendo de Jerusalén para volver al pasado, a donde no había propósito ni destino profético para ellos. Cuando miras hacia adelante con pasión y alegría, es porque vos estás convencido que lo mejor está por venir. Pero vos lo puedes recitar eso, pero estar pensando en el pasado, caminando al pasado. No se trata de declararlo, sino de creerlo con fe. Por eso no vivas de glorias pasadas. No vivas de glorias pasadas, porque nuestro Dios nos ha prometido que vas a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. No de la gloria del pasado, sino de glorias nuevas, de victorias nuevas, de milagros y bendiciones que están en tu futuro, no en tu pasado. Versículo 21. Mueva así un poquito así. Mueva así un poquito porque ahora le vamos a sacudir un poco. Versículo 21. Fíjese esta palabra. Nosotros abrigábamos esperanza. Te lo leo en otra versión. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos. Diga conmigo, esperábamos. Y ahora ya no esperan más. ¿Alguien puede entender eso? No sé, alguien cuando se casó esperaba que su marido sea, y ahora ya no espera más, ya se rindió, tiró la toalla. ¿Alguien entiende eso? Esperábamos. Muchas veces nosotros esperamos algo de otros. Y cuando no se cumplen nuestras expectativas, nos ponemos tristes y lloramos. Nos ponemos tristes y lloramos porque nos sentimos insatisfechos, nos sentimos frustrados. Yo renuncié a todo por este matrimonio, yo renuncié a todo por mi familia y tenía mi esperanza y yo empecé a construir y de pronto todo se va al piso y te das cuenta que nada era como esperabas, que nada salió como vos soñaste. Entonces te pones triste y lloras. Lloras. Porque nada es como esperábamos. Mire, escuche esta palabra que le voy a soltar. Primera de Samuel 16:1. Primera de Samuel 16:1 dice así. Dios le va a decir al profeta Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Cuando yo ya lo deseché para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Deja ahí ese versículo en pantalla. Samuel era un profeta que había puesto todas sus expectativas, se había encariñado, se había enamorado, no sé, pero todas las expectativas que había puesto él eran sobre Saúl, que iba a ser el super rey de Israel. Y cuando Dios lo desechó, se puso muy triste y empezó a llorar. Y se puso a llorar y se sentó a llorar y se detuvo hasta que Dios le dice: che, ¿hasta cuándo vas a llorar por lo que yo deseché? Samuel estaba llorando por un capricho. Déjeme explicarle. Saúl fue rey porque el pueblo se encaprichó que quería tener un rey como todo el mundo. Entonces, Saúl fue rey porque el pueblo se encaprichó que quería tener un rey. Sí, pero Dios lo bendijo. Sí, Dios bendice los caprichos. Usted sabe que a veces Dios bendice nuestros caprichos, pero los caprichos
tienen tiempo limitado, tienen fecha de vencimiento, por más que los haya bendecido. Cuando Dios nos bendice un capricho, ese capricho tiene fecha de vencimiento. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, es eterna, es para siempre. Esa es la diferencia entre bendecir la voluntad de Dios. Ay, por eso cuando uno se casa por capricho con alguien, tiene fecha de divorcio. Pero cuando lo que Dios unió, porque hay mucha gente aquí que no los unió Dios, los unió la carne, los unió un capricho. Pero lo que Dios une no lo separa nadie. Uf. Entonces, ¿lo está entendiendo? Samuel estaba llorando un capricho. Ay. Pero cuando vos lloras un capricho, tu aceite se vacía. Mientras él lloraba un capricho, su cuerno de aceite se vació. Muchas veces cuando nosotros estamos tristes y llorando un capricho, el aceite, la unción, la fe, la esperanza en Dios se nos vacía hasta quedarnos secos. ¿Y saben qué? La tristeza estaba retrasando lo nuevo de Dios. No vaya a ser que lo que estás llorando a causa de esa tristeza esté retrasando lo nuevo de Dios para tu vida. ¿Y qué era lo nuevo de Dios? David. ¿Y qué representaba David? Representaba al cantor, a la alegría, a lo nuevo de Israel, la alegría, la prosperidad, la bendición. ¿Y saben qué? El linaje eterno, porque del trono davídico van a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Sacando tus caprichos para meterte en el centro de su voluntad. Pero muchas veces vos todavía sigues llorando tus caprichos, o sigues llorando por un caprichoso, y te saliste de la voluntad eterna de Dios. Pero Dios en algún momento le va a dar un tiempo de vencimiento a tus caprichos para que deje de llorar y te va a volver a poner en su voluntad. ¿Sabes qué Dios le está diciendo a Samuel aquí? No llores por quien yo disciplino por desobediente. Saúl se encaprichó en desobedecer. Y si vos lloras por Saúl, eres copartícipe de su desobediencia, porque me estás diciendo que lo que yo hice está mal, y estás validando su rebeldía, su desobediencia. Si vos lloras por los rebeldes, por los traidores de Dios, que Dios desecha y los saca de tu vida, es porque está diciendo: Dios se equivocó. Yo quiero que me lo traigas de vuelta. Lo que Dios hizo es injusto. Así que deja de llorar por Saúl, porque estás viviendo las consecuencias de sus acciones. Porque mientras lloras las consecuencias de sus acciones. Deja de llorar por él. Pero Señor, tu palabra me dice: llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Sí, es cierto, pero no dice que llores con los rebeldes. Que no llores. La palabra nunca te va a decir llorar con los que yo ya deseché. Nunca te va a decir llorar con los que me traicionaron. No llores con lo que yo disciplino. No llores con lo que yo saqué por sus acciones. No llores por gente que no respeta autoridad y hace caso, como Saúl. Cuando lloras por un capricho, te estás perdiendo a alguien conforme al corazón de Dios. No sé si lo está entendiendo. Seguía llorando por Saúl, pero David era el hombre conforme al corazón de Dios. O sea que hay alguien que Dios ha puesto en tu destino, que es conforme a la voluntad eterna, a su corazón. Pero mientras sigas llorando por Saúl, te estás perdiendo. Y yo le voy a hacer una pregunta, porque no quiero que se distraiga preguntándole al lado. Esta pregunta es para vos. ¿Estás llorando por un capricho?
¿Estás triste por un capricho? ¿Estás llorando y estás triste por un caprichoso? ¿Estás llorando por una caprichosa? A ver, subí, cantame. Capricho. No. Pero usted sabe lo que le estoy hablando. Muchas veces nosotros lloramos por caprichosos que quieren hacer la suya y nos rompen el corazón. O nunca un caprichoso o una caprichosa no te han roto el corazón. Y no te hablo solo de parejas, a veces tus hijos, a veces tus padres. Y Jesús les consuela con la revelación de la palabra de Dios. Los empieza a consolar. Pasamos al versículo 31. San Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Mire, Jesús, a través de las Escrituras que lo revelan a él como el Mesías, las Escrituras hablan de Jesús desde Génesis a Apocalipsis. Y entonces empieza a revelarse a través de las Escrituras y a través de la palabra de la Biblia los vuelve a conectar. Los vuelve a conectar al primer amor. Los vuelve a conectar con Dios, con Él. ¿Y sabes qué pasó cuando recuperaron la pasión? Recuperaron la visión. Porque cuando uno es ciego, camina y se puede llevar puesto lo que tiene adelante y no lo ve. Puede tropezar y seguir tropezando con la misma piedra. Pero cuando uno recupera la visión, cuando uno recupera la pasión, recupera la visión. Entonces ahora la palabra de Dios alumbra tu camino para que no tropieces, para que no te equivoques, para que salgas de la tristeza y entres a la felicidad, a la alegría. Dice, ardía nuestro corazón a causa de la palabra. La palabra que hizo presente Jesús en su vida, como esta palabra que estoy trayendo a tu vida hoy. Esta es palabra de Dios para que te saque de la tristeza, recuperes la pasión, la visión y empieces a ser feliz. Y deje de mirar al pasado y empieces a mirar al futuro. ¿Y sabes qué pasó? Volvió la pasión. Y cuando recuperaron la pasión, recuperaron la vista, recuperaron la esperanza. Porque había dicho, perdimos la esperanza. Esperábamos que Jesús se... Recuperaron la esperanza, recuperaron la fe, recuperaron la alegría. ¿Y sabes qué? Volvieron a Jerusalén. Recuperaron el camino correcto que los llevaba al lugar de su destino profético. ¿Por qué? Porque estaban yendo en la dirección equivocada a causa de la tristeza. Y la pasión les hizo recuperar la dirección, el propósito y la alegría. Pero déjeme decirle que quiero volver un segundo a cuando dice Jesús era. Jesús era. Déjame decirte, Jesús no era, Jesús es. Jesús es. Nosotros tenemos un Dios de hoy. Pero pastor, ¿no, Dios no es el mismo de ayer, hoy, de siempre? Sí. Pero déjame aclararte que siempre es un Dios de la eternidad, de ayer, hoy y siempre. Pero Dios, cuando Moisés le pregunta, ¿y si Faraón, ahí en Éxodo, ahí está la zarza, lo está enviando a Moisés a hablar con Faraón y le dice, ¿y si me pregunta, ¿cómo te llamas? Dios le dice, yo soy el gran yo soy. No le dice, yo soy el Dios que era. No le dice, yo soy el Dios que va a ser. ¿Sabes qué le dice? Yo soy el Dios
de hoy. Yo no soy el gran ya fui. Yo no soy el gran seré. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el Dios de hoy. Si lo quiere aplaudir a Dios, le voy a decir una cosa. Dios es el gran yo soy. Y Él sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy. Y sigue haciendo hoy milagros. Él sigue sanando a enfermos hoy. Él sigue restaurando matrimonios hoy. Él sigue bendiciendo tu vida, tu familia hoy. Hoy sigue cambiando tu tristeza en alegría hoy. Porque es el Dios de hoy. Mire, Dios es el gran yo soy para hoy. Porque nosotros no necesitamos un Dios de ayer o de mañana. Necesitamos un Dios de hoy para los problemas que tenemos hoy, para las enfermedades que tenemos hoy, para la crisis con tus hijos que tienes hoy, para las crisis matrimoniales que tienes hoy cuando has salido de tu casa, para tus deudas que tienes hoy, no para las deudas de ayer o la deuda del futuro, para las deudas que tienes hoy, para las necesidades que tienes hoy y que te están llenando de tristeza. Vos no necesitas un Dios para mañana, vos necesitas un Dios para hoy, que cambie hoy toda tu tristeza en alegría, que hoy solucione tus problemas. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y sabes qué? El Dios que dice yo soy el Dios de hoy está aquí. ¿Saben cuándo? Hoy está aquí el Dios que puede cambiar tu tristeza en baile. Oh, Rabba Sheka, Rabba. Hoy. No el que era, no el que va a ser, el Dios de hoy para solucionar tus problemas. Hoy. Déjame decirte una cosa, no quiero continuar.